En MCA Radio estamos convencidos que conversar hace bien. Y si lo hacemos de forma positiva, entonces es mucho mejor. A partir de ahora, Edgardo Fogel te invita a una amena y profunda charla. Esto es Conversando en Positivo. Un momento de luz para compartir experiencias de vida por MCA Radio. Resonando con el alma. Buenas tardes a todos nuestros amigos de Conversando en Positivo. Aquí estamos con Edgardo Fogel, Aleca Vial. ¿Cómo estás, Edgardo? Excelente, bien. Muy bien. Estás medio resfriada, parece. Sí, un poquito resfriada, pero no me pierdo el programa por nada. Así que estamos en esta tarde. Muy bienvenidos a todos nuestros auditores. Les recordamos nuestra página web, conversandoenpositivo.cl. También, si nos quieren mandar un mail, tenemos una entrevistada muy interesante que ya la vamos a presentar a nuestro correo conversandoenpositivo@gmail.com o a Twitter @conversandoposi. Bueno, tenemos esta tarde a la doctora Andrea Chávez, que Edgardo la va a presentar y que está aquí con nosotros. Buenas tardes, Andrea. Hola, muy buenas tardes. Hola, Andrea, gracias por estar con nosotros. A ustedes, muchas gracias. Muy buenas tardes a todas las amigas, amigos también. Voy a presentar a nuestra entrevistada, a nuestra invitada, la doctora Andrea Chávez. Ella es médico cirujano, especialista en neurología, pero adicionalmente ella es diplomada en medicina oriental, mención bioenergética. Es egresada del programa de formación en medicina biológica y homotoxicología. Es acupunturista también, acreditada por el Ministerio de Salud, es docente del curso Fundamento de la Medicina Complementaria de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y es profesora del área de Medicina Bioenergética y directora además médica del Centro Clínico Amanecer y directora de la Escuela Internacional. Tantas cosas. Algunas cosas. ¿Cómo lo haces para conjugar tanto? Concentrándose, meditando. Sí. ¿Tú cómo lo haces en el día? Porque tú trabajas adicionalmente en neurología, ¿no? Claro. En eso estoy en general algunos días en la mañana y luego, prácticamente todos los días, incluidos domingos, está el desarrollo sobre todo de la medicina oriental. ¿Y cómo se compatibiliza la neurología y la medicina oriental? ¿Hay algún tipo de nexo ahí? Yo creo que hay un nexo muy importante porque finalmente el sistema nervioso es como un efector que reúne muchas cosas, o sea, como el que da el resultado para el cuerpo de toda la información que se reúne. Entonces, finalmente el sistema nervioso es el que lleva y trae esa información y también la medicina oriental lo reconoce como tal. Y además yo encuentro algo muy maravilloso que también a mí me interesó mucho como neuróloga, era que muchos pacientes que a veces no tienen ninguna otra opción de tratamiento de enfermedades crónicas o que quedan secuelados de algo neurológico, crónico, grave, sí con la medicina oriental tienen otra opción de recuperación. Y eso particularmente fue algo que me llamó mucho la atención y que también da esperanza. Porque si no, mantener a un paciente, digamos, en lo mismo y sin poder avanzar, en realidad no es mucho medicina lo que se hace. ¿Y tus colegas neurólogos qué dicen? Algunos lo apoyan fuertemente y otros en general todavía, digamos, hay una mirada un poco como más escéptica, pero finalmente hay una aceptación porque funcionan. Ahora, a veces no entienden, no hay una comprensión muy cabal de cómo, pero ven el resultado de que sí funciona y que es un aporte para los pacientes. ¿Cuáles son los principales problemas o enfermedades que cubre la neurología? En general la neurología, digamos, trata como de todo lo que tiene que ver con el sistema nervioso, desde el cerebro propiamente tal, donde están, por ejemplo, patologías como los infartos cerebrales, los que las personas también llaman comúnmente como trombosis del cerebro, que son los pacientes que después quedan, por ejemplo, con un lado paralizado o con un lado del cuerpo en el que no sienten, y después tienen problemas para caminar, para hablar. Ese tipo de, digamos, de patologías son frecuentes. Otro tipo de patología que es también la mayor consulta, digamos, de todos los médicos en general son los dolores de cabeza. Sobre todo los dolores de cabeza, ya sea cualquier tipo de cefalea, que en realidad cuando
a la persona le dicen cefalea, aprovecho de aclarar que no le están diciendo nada más que solo que le duele la cabeza. Pero dentro de las distintas variedades que existen, hay muchas causas que también se pueden ayudar mucho, por ejemplo, con patologías como la acupuntura y también la dietética. La alimentación tiene mucho que ver también con los dolores de cabeza. Ah, sí, y por ejemplo, háblanos de eso, porque la verdad es que hay muchísimas personas con cefalea y dolor de cabeza. ¿Qué alimentos producen dolor de cabeza y cuáles son los más beneficiosos para los que padecen este tipo de enfermedades? Bueno, por ejemplo, se dice que siempre depende de la persona. En general, también las medicinas orientales siempre son específicas pero si uno pudiera reunir a muchas personas con dolor de cabeza, en general, las cosas que más producen dolor, o si es que no lo producen, lo gatillan o hacen que sea más frecuente, son, por ejemplo, los chocolates, los quesos, sobre todo los quesos amarillos, como esos bien amarillitos que uno compra. Como los más mantecosos, como chiclosos. Los más mantecosos y chiclosos, mientras más chicloso, peor. Okay. Tienen además un compuesto que tiende a inducir más el dolor de cabeza. En algunas otras personas también algunos compuestos como el glutamato monosódico, que viene por ejemplo también en la salsa de soya, en la comida china, etcétera, también gatilla dolores de cabeza. Ese es el que le ponen a la comida para que todo sepa más rico y sea para más que adictivo, todo sepa ¿no? más rico y te den ganas de volver a comprar. Como en las papitas, como en la comida chatarra. Exactamente. Ahora, el problema es que muchas veces no se detectan los dolores de cabeza, no. Así es. Sí. Es un problema grave. Así es. Sí. Porque lo mismo pasa con la fibromialgia, ¿no? Hoy día cualquier cosa se detecta, cualquier cosa que no la pueden detectar, dicen, fibromialgia. Sí. A veces a nosotros nos ha pasado que hemos visto pacientes, por ejemplo, que vienen con ese diagnóstico y cuando uno hace una evaluación también, tanto neurológica como de la medicina oriental, al final descubres que no tiene eso. ¿Y qué es la fibromialgia? Se supone que es como un diagnóstico, es decir, el nombre de una enfermedad que es como por descarte, es decir, cuando yo ya descarté muchas otras causas, digo que la persona que tiene muchos dolores crónicos, que además son recurrentes y que están en determinados puntos, que se gatillan, por ejemplo, hay algunos puntos bien determinados en la zona de la espalda, algunos puntos en los huecos, por ejemplo, de los codos, en la parte anterior, cerca de las muñecas, etcétera, y en otros lugares que hay una, digamos, como una especie de criterio que dice que si tienes dolor ahí en tanto tiempo, etcétera, la persona tiene fibromialgia. Sí, además se han descartado otro tipo de enfermedades. Pero no te dan la solución, pues. Claro, no hay un diagnóstico, claro. No hay una... Entonces, generalmente, estos pacientes reciben el diagnóstico y además un pronóstico de que, bueno, acostúmbrese a vivir con ella. Y otras enfermedades neurológicas, por ejemplo, el Parkinson, ¿cómo se llama? Las convulsiones provocadas por la epilepsia. ¿Qué tipos de tratamientos se pueden orientales o alternativos para este tipo de enfermedades? Bueno, como mencionaba antes, siempre depende del paciente, pero en todo caso, las patologías como por ejemplo los síndromes parkinsonianos en general se pueden ayudar bastante con la acupuntura. Okay. ¿Ya? Para la visión oriental también tienen como ciertas categorías o ciertas causas que están relativamente bien establecidas y que uno las puede tratar, digamos, en relación a eso. Y, por ejemplo, otras causas como la epilepsia también depende un poco de la causa, tanto de la causa, digamos, occidental. ¿A qué me refiero? A descartar, por ejemplo, que no haya un tumor, que no haya una lesión cerebral, etcétera. Y por otra parte, también tiene que ver, digamos, un poco con la energía vital del paciente desde la visión oriental, ¿ya? Entonces, en ese caso hay que hacer un estudio bien concienzudo porque también no todo paciente, digamos, con epilepsia va a evolucionar muy bien con acupuntura. Entonces, a veces también en unos casos uno usa otros apoyos como, por ejemplo, la fitoterapia o algún otro tipo, digamos, de apoyo medicamentoso. Andrea, este programa lo hemos denominado la visión holística del ser niño, la oportunidad del cambio. Sí. Podríamos meternos en el tema. Sí, ¿cuál es
la mirada holística que hay desde la niñez y cómo puede ir aportando, digamos, esta visión de salud holística en los niños. Bueno, yo creo que lo primero es en esa visión tratar de incorporar que el niño no está solo en el mundo y que tiene padres, ¿ya? ¿A qué me refiero con eso? Muchas veces pasa que los padres traen al niño como presentando al niño como que... No, traen al niño a la consulta. A la consulta. Presentando como que el niño es el problema de la situación. Y muchas veces no es solamente eso, sino que también hay una serie de dinámicas o de formas de relación que tienen que ver con el niño y del cual el niño es solamente un reflejo. Se dice que los niños son como una esponja, efectivamente lo son. Y dentro de esa esponja absorben todo lo que los padres, digamos, enseñamos. Hábitos, costumbres, forma de responder. ¿De dónde habrá sacado el niño eso? Bueno, de alguien lo sacó, ¿ya? Y en general, digamos, importa que el niño no solo sea como traído por el padre, sino que los padres también estén dispuestos a participar, digamos, de un cambio. Porque si algo se está haciendo de alguna manera, alguna forma de relación, nos está llevando a un resultado que a mí me guste como familia, entonces significa que alguna pequeña cosa tendremos que cambiar. Claro. Eso es fundamental. Otra cosa también es saber que los niños no son seres en miniatura reducidos. Seres en miniatura reducidos. ¿A qué te refieres? Son enanos de otro planeta, sino que no son adultos chicos, sino que son seres que son niños, que están creciendo y que están integrándose a una sociedad y una forma de vivir, pero que también están en una etapa y en un proceso distinto. En general el adulto se supone que ya debería haber consolidado ciertas cosas en su vida, se supone, o por lo menos eso intentamos todos. Pero el adulto, digamos, está en otro proceso distinto al niño porque el niño todavía está descubriendo el mundo. Entonces, muchas veces a nosotros nos pasa también en la consulta que llegan padres que dicen, bueno, traigo al niño y en algunas ocasiones han habido padres que me han dicho, bueno, pero yo lo traigo porque en realidad cuando llego a la casa, él quiere jugar. Él quiere jugar. Y ese es el problema. Ese es el problema que el padre relata. Él quiere jugar. Es lógico que el niño quiere jugar, ¿ya? Entonces, también pasa porque de alguna manera, digamos, comprendamos que los niños están en otro proceso y que no son adultos más chiquititos o adultos enanos, sino que en realidad están precisamente en un momento en que la energía desde la visión oriental también está en explorar, en un proceso de explorar, ¿no es cierto? En un proceso de expansión también que luego se vuelve al centro. De hecho, también eso explica por qué las terapias de los niños son completamente distintas que las de los adultos, ¿ya? Por eso que hay técnicas también orientales que son muy distintas para adultos y para niños. No es lo mismo, por ejemplo, hacer acupuntura a un niño, que además tratar de pinchar o de hacer algo que pueda ser muy agresivo para un niño, eso no es bien tolerado. Por eso que uno tiene que saber usar otro tipo de técnicas en realidad. Pero además ocurre que en general en estos primeros años de exploración que tiene el niño, también necesita un espacio adecuado como para desarrollarlo, y también necesita explorar, conocer, probar y adquirir su propia experiencia. ¿Y cuáles son las principales dolencias que tú vas viendo en los chicos y cómo tú los abordas bajo el punto de vista de la medicina oriental? Hoy día es como bien frecuente ver también problemas como de déficit atencional, trastornos de conducta, problemas en que los chicos también empiezan no solamente, digamos, a ser inquietos, sino que también a tener ciertos hábitos a veces medios delincuenciales en el colegio, y los padres en general llegan bien alarmados por eso. Algo que se ve bastante frecuente también es que en eso no solo importa, digamos, la relación que tenga el niño solo con el colegio, sino que también lo que tiene en la casa. Y también algo que es bastante frecuente hoy día son también todas las alteraciones alimentarias o derivados de la alimentación, como por ejemplo hay muchos grados de alergia hoy día en niños
que no solo tienen que ver con esto del polen ni lo ambiental y tal, sino que también con la alimentación. Y que muchas veces al hacer pequeños cambios generan que el niño mejore notablemente. Y ahora, ¿pero cuál es la diferencia que ese niño vaya a un médico tradicional o lo trate con la medicina oriental? Bajo las dolencias que tú estás transmitiendo, que en general son todas como bien genéricas o subjetivas un poco. También. Bueno, uno, yo creo que pasa porque en la visión, digamos, convencional, generalmente si los padres traen a un niño ¿qué problema? El tema se queda en que el niño solamente es el problema, ¿ya? Y generalmente la respuesta a un niño que, por ejemplo, tiene trastornos de conducta es que lo mediquen, ¿ya? Desde la visión oriental, si bien eso puede ser una ayuda, pero no es una completa solución, porque en el fondo yo estoy tapando un síntoma, pero posiblemente detrás de eso pueden haber una serie de historias que hagan que el niño llegue a comportarse así, ¿ya? Y eso la verdad es que lamentablemente es algo frecuente. Lo otro que ocurre es que también en qué sentido también se apagan, digamos, incendios, un poco también con lo mismo que te mencionaba de las alergias. En general, claro, al niño se le dan o antihistamínicos o corticoides, pero también en el fondo el proceso patológico, que en general también implica, digamos, una afectación del sistema inmune, del sistema inmunitario, que este sistema inmunitario no está bien regulado, entonces se manifiesta como una alergia. También tiende a ser bastante frecuente que sea aplacado, digamos, por corticoides, antihistamínicos, pero no sea verdaderamente tratado. ¿Y cómo lo atacas tú como doctora en medicina oriental? ¿Cómo regular el sistema inmunológico? Porque es un sistema que todo el tiempo nos tenemos que mantener equilibrado, ¿no? Para los niños, a nuestros hijos. ¿Con la alimentación o cómo? Con la alimentación, y por ejemplo también hay técnicas de un sistema que se llama también, por ejemplo, acupuntura sutil, que es para niños y que en general emplea los mismos preceptos generales de la acupuntura, pero en la que no se inyecta al niño, o sea, no se clava al niño, no se pinta. ¿Ya? Pero en cuanto a hábitos, cosas que podamos los padres incorporar como alimenticios o quizá también de horarios o de también sueño o con respecto a la tecnología, ¿qué visión? ¿Es importante el tema de los hábitos y de la alimentación? Es fundamental. Hoy en día, con respecto al sueño, muchas veces hay padres que ellos tienen ciertos hábitos más nocturnos, sí, y en el fondo se lo transmiten también a los niños. Ahora, lo que pasa es que el niño establece su patrón de sueño generalmente dentro de los 4 años, dentro de los 4 primeros años. Si los padres, digamos, durante esos años no permiten la fabricación de una buena estructura de sueño, después ya es muy difícil regularlo. Mira. ¿Ya? Entonces, como darse permisos o cambiar el horario del sueño que debería tener un niño, que obviamente duerme muchas horas más que un adulto, claro, y no ordenarlo adecuadamente también genera consecuencias para el niño por el resto de su vida. ¿Ya? Porque en general en los primeros 4 años cuando el niño hace su patrón de sueño. Por eso que las mamás o los papás que tienen niños pequeños y que, qué sé yo, el niño por la lactancia no duerme tan bien, etcétera, y lo prolongan y no hacen algo, digamos, al respecto, también eso va a tener una consecuencia. Con respecto, por ejemplo, al tema de las alergias, hoy en día es muy frecuente que también nuestra alimentación ha cambiado. Ya no es la misma alimentación que, por ejemplo, había en los años 50. Los alimentos no tienen, digamos, el mismo grado de químicos que tenían hace algunos años. Ni el mismo valor nutricional. Por otra parte, por ejemplo, a veces hay muchos niños hoy en día que con las leches también hacen alergias, y que en el fondo hay que buscar algún sustituto de eso, ¿ya? Y también eso implica que hay que evaluar al niño, ver si el camino, digamos, de la alergia va por ahí, si esa es la causa o no. Pero también a veces los padres dicen, bueno, pero si yo tomé leche cuando chico, ¿por qué ahora a mi niño le va a hacer mal? Pero que en realidad la leche nuestra ya no es la misma. Exacto, eso es lo que te iba a preguntar. ¿Qué está pasando con la leche? Porque antes la leche era como el alimento fundamental básico para los huesos y para que los niños crecieran, y todos tenían que tomar 4 vasos de leche al día, y nos formamos con la cultura de la leche. Entonces, ¿qué ha pasado con las leches? Que también, si tú piensas, hace algunos años
las leches eran prácticamente sacadas, digamos, de la vaca, pasteurizadas y listo. En cambio ahora son bastante más químicas, porque pasan por una serie de procesos también para hacerla polvo, y luego llegan, digamos, al niño o a la mamá del niño, pero además con una serie de aditivos, de colorantes, porque si tiene color es más bonito, entonces parece más atractivo, ponen una serie de saborizantes también y otras cosas que también alteran, incluso se ha visto que estos colorantes o saborizantes también alteran la conducta del niño. Bueno, y tenemos unas leches que duran como 3 meses, que eso no existía antes, la leche se echaba a perder en 4 días, por ¿no? lo mismo. Bueno, recordemos que estamos con la doctora Andrea Chávez, que es médico cirujana, además es médico, se puede decir, en medicina oriental. Claro. Doctora. Estamos hablando de la visión holística del ser niño, junto con Aleca y Edgardo Foil, quien les habla. ¿Cuál es la capacidad o cómo, volviendo a los chicos, o cómo uno como padre puede ir instruyendo a los chicos para que vayan desarrollando un proceso de autosanación también y de autocuidado? Bueno, eso es bastante importante también. Por una parte pasa porque los padres, digamos que somos como el modelo del niño, permitan también que el niño se exprese, pero también pudiendo escucharlo. O sea, no solamente bajo los preceptos que yo tengo como padre y que creo que es lo correcto, sino también saber qué es lo que el niño verdaderamente le pasa y qué es lo que le gusta y qué es lo que no le gusta. Generalmente los niños tienen como una sabiduría muy clara, porque como es un cuerpo que está poco instrumentalizado, poco condicionado, poco educado, digamos, suele ser bastante, digamos, más claro en relación a lo que le hace bien y a lo que no le hace bien. ¿Ya? Salvo que nosotros después en general tendemos a generar ciertos gustos que ya, digamos, son un poco artificiales, pero es como, bueno, échale más azúcar o qué sé yo, o tal cosa, porque en general va a quedar mejor, pero eso en general suelen ser en muchos grados ciertos gustos adquiridos, digamos, o enseñados. Pero en general requiere, digamos, poder escuchar por una parte el cuerpo del niño y también la parte emocional del niño. Hoy en día son muchos los niños que también se sienten un poco, y que lo vemos en la consulta, porque muchos niños se sienten un poco abandonados, digamos, de sus padres, ¿ya? Por los horarios de trabajo, un poco, digamos, también por el aislamiento un poco afectivo, en el sentido de que pueden compartir, pero en el fondo el padre muchas veces es un poco ausente. Y los niños, sabes tú, que lo relatan eso. Lo refieren y lo refieren claramente. Es como si no estuviera aquí. ¿Ya? Y por otra parte, yo creo que un poco ha cambiado, digamos, también las formas en que nos relacionamos como hombre-mujer, como parejas también, y eso ha llevado, digamos, también a que a veces no hayan como esa polaridad yin-yang de la medicina oriental sea tan clara, y a veces eso de alguna manera ese equilibrio entre dos formas que son opuestas y complementarias parece ser que a algunos niños los perturba un poco. Se genera confusión. Genera como confusión. Esto que estás comentando me viene la imagen que estamos viviendo cambios tan dramáticos, ¿no? A nivel tecnológico. Y vivimos tan rápido. En una vida tan rápida, y también en los roles, como dices tú, de pareja, hombre, mujer, que estamos un poco confusos quizá frente a nuestros hijos, sí. y cuesta como transmitir como claridad y como tú, ¿en qué elementos o qué reglas de oro, en qué, por ejemplo, en qué cosas debiéramos de ser muy claros los padres, como transmitir seguridad a nuestros hijos? Sí. Yo creo que por una parte sería bueno que los padres en general ya con la sola idea de plantearse ser padres pensaran, digamos, qué clase de familia quieren tener. Que en general es un ejercicio que no hacemos, sino que como que los hijos llegan y bueno, y echámosle para adelante, pero es tal vez pensar qué clase de familia quiero yo tener y cuáles, digamos, van a ser como los valores de esa familia, porque los niños en general necesitan valores por una parte. Otra cosa es que... Perdón que te interrumpa, pero cuando tú hablas de qué clase de familia... Como ejemplo. Por ejemplo, queremos ser una familia que se va a dedicar a ayudar a los demás, y ese va a ser como un valor familiar, que hay familias que hacen eso y le enseñan, digamos, a sus niños como un valor, digamos, bien enraizado. Va a ser una familia, digamos, que va a tener, digamos, por ejemplo, una buena comunicación, nos vamos a contar las cosas, nos vamos a apoyar entre nosotros, o más bien las vamos a esconder,
y no nos vamos a comunicar y vamos a arreglarlo como cada uno pueda. Y eso requiere una requiere decisión y comunicación. Una decisión y comunicarse. Sí. Yo creo que uno de los problemas que más tienen los padres y los hijos con sus padres es que no hay una buena comunicación, que a veces los chicos sienten que no le pueden contar algunas cosas a sus padres, y también pasa que hay algunos chicos, digamos, que empiezan a inventar, digamos, una serie de historias también como para poder subsanar, digamos, la falta de relación. Y eso también, fíjate que en el último tiempo es algo que hemos visto bastante seguido. ¿A inventar historias en qué sentido? ¿Fantasías? Sí. Como fantasías, digamos, pero también hay como historias de repente incluso medias policiales, así como que desaparecí, cosas así más frecuentes, cosa que yo creo que antes no se veía tanto. Ahora eso se relaciona con los juegos virtuales, también van mezclando, ¿no? También. Y por otra parte, el tema también de los juegos virtuales, en que yo creo que los chicos pueden jugar también, y pueden jugar a distintas cosas. El tema es que también tienen que tener una variedad de juegos y de actividades. Y por otra parte, implica que puedan tener, digamos, momentos también de conexión con la realidad, porque hay un estudio también que yo leí hace poco tiempo, noruego, en que hablaban que, por ejemplo, los videojuegos solamente dan un refuerzo positivo, en el sentido de que le dicen al otro, bueno, sacaste tal puntaje, ganaste tantos bonos, siempre te premian, y el error no tiene consecuencias. Porque vuelves a empezar, recargas y listo. Claro. Entonces es una forma, digamos, también de pensamiento que se va estructurando en el cerebro, que en el fondo enseña a que yo puedo hacer cualquier cosa, pero eso no tiene mayor consecuencia. Siempre puedo volver a... Ahora, es cierto, no sé, te quería preguntar, porque yo he visto en distintos chicos jóvenes, digamos, cuando conversamos el tema de los juegos virtuales, todos ellos plantean, pero mi propio hijo, oye, pero papá, si esto es un juego, claro, y matan esto, lo otro, tú no entendiste el lenguaje. Claro. Pero es verdad, mi pregunta es, ¿no le hace ningún daño, digamos, juegos donde permanentemente estás destruyendo, estás matando, no pasa nada en términos cerebrales? Sí, a nivel neurológico. Y el cine está igual, o sea, uno va al cine y la cantidad de matanzas y explosiones y sangre es impresionante. ¿No afecta nada eso? Sí afecta, de hecho hay algunos casos que se han reportado también, por ejemplo, en China, me parece que hay otro también en Inglaterra, en que incluso hay niños que le han disparado a sus padres con armas de fuego, sobre todo en casos, digamos, de padres que tienen acceso a eso. Y que, como ven, digamos que eso forma parte de la rutina del padre, más el videojuego, en el que mato, pero después el mono se vuelve a parar. En realidad han habido, digamos, incluso homicidios por niños hacia sus padres. Wow. Es delicado. Es delicado. Sí, es delicado el contenido de los juegos. ¿Cómo qué terapias recomiendas para el déficit atencional, para no medicar a los niños? ¿Qué terapia sería buena buscar en cualquier escuela o centro de medicina alternativa? Sí, algo que ayuda bastante a los niños, digamos, son técnicas también en que a veces simplemente ni tan oriental, ayuda bastante el deporte. Okay. ¿Ya? Que naden, que hagan básquetbol, fútbol, o lo que el niño le guste en realidad. Tampoco hay que hacer algo que sea tan contradictorio con la naturaleza del niño, por muy oriental que sea. Por otra parte, yo creo que también tiene que ver con los espacios, porque también las casas que habían antes, seguramente si ustedes se acuerdan de las casas de sus abuelos o algo así, ¿no? Eran mucho más grandes y había mucho más espacio, y hoy día es mucho más reducido. Y además con niños que se cansan menos, queremos que además estén más tranquilos, bastante difícil de conseguir. Y otra cosa que ayuda también, dependiendo del caso, puede ser, por ejemplo, algunas técnicas también de acupuntura sutil, como lo que mencionaba antes. Y independiente de eso, también hoy en día hay una harta variedad o gama de medicamentos que sirven para regular el sistema nervioso en casos de déficit atencional o hiperactividad. ¿Pero medicamentos homeopáticos? Homeopáticos. ¿Ya? Okay. Y en realidad hay bastantes hoy en día que han surgido y que se pueden usar y que en general funcionan bastante bien. Okay. Y otra cosa que ayuda bastante, por ejemplo, son algunas cosas orientales, como por ejemplo el yoga en niños, que en general anda bastante bien.
Hay algunas instancias también de meditación en niños también. ¿Cómo puedes hacer meditar a los chicos, siendo que ellos son tan acelerados? Se puede y se sientan y no los paras más. Da un ejemplo para las amigas, amigos auditores. Sí. Pueden experimentar. Por ejemplo, con sus hijos. A veces algo muy fácil y que con lo que los chicos agarran muy bien es ponerle alguna música suavecita, sin letra, pero que sea como una música de relajación, que en general, si buscan en YouTube, hay un montón. Sí. Sentar al niño, y a veces basta con que los padres se sienten al lado de él, uno al lado del otro, y pongan la manito, por ejemplo, en la parte de atrás de la espalda, ¿ya? Entre las escápulas, porque además hay unos puntos también que son tranquilizadores, se siente rico con la mano ahí atrás. Exactamente. Calentito. Y invitar al niño a cerrar los ojos. También se pueden tomar de la manito, por ejemplo, cuando los niños son un poco más asustadizos, qué sé yo. Y empezar a hacerlo como rutina. Y en general hay muchas mamás que lo hacen y les funciona con algo muy sencillo, muy fácil de hacer, y funciona bastante bien. ¿Y tú como doctora has tenido, digamos, o hay estudios de cómo van reaccionando los órganos frente a este tipo de prácticas, entre comillas, espirituales, como puede ser el yoga, meditación, etcétera? Sí. Bueno, hoy en día hay una serie de estudios. Hay varios estudios en relación a la meditación, el yoga, la acupuntura. Por ejemplo, en relación a la acupuntura, se ha visto que hay mucha regularización de funciones, por ejemplo, del corazón, ¿no es cierto?, para pacientes que han tenido infarto y que se han tratado a posterior. También hay estudios, por ejemplo, de tratamientos de acupuntura o de bioenergética en pacientes que se van a preparar, digamos, para una cirugía o posterior a recuperación de quimioterapia. ¿Ya? También hay estudios, por ejemplo, de meditación en relación a la activación, digamos, cerebral y la inteligencia. Incluso se han hecho algunas instancias de medir, después de algunos programas de meditación, la inteligencia de los niños, particularmente antes y después de esas instancias, se ha visto que aumentan más o menos 2 o 3 puntos. De hecho, y también para sentarse a estudiar, ¿también sería bueno meditar un ratito antes? Es bueno, es muy bueno, porque también permite, digamos, el enfoque en un concepto y en una condición. Generalmente el sistema nervioso tiene la característica de que en el fondo es un gran rastreador del medio, ¿no? Entonces observa todo lo que ocurre y en el fondo saca resultados. Y en relación a esos resultados prioriza, o no prioriza. Puede ser que en relación a esa evaluación del medio priorice mal, priorice mal o bien, siendo, por ejemplo, el autismo un grado de hiperpriorización inadecuada, mal. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el niño se queda en algunos casos pegado, digamos, en un objeto, por ejemplo, en una situación o en un animal, ¿ya?, pero que no es tan importante para su vida global. Pero sin embargo se queda pegado en eso. Y por otro lado está el otro extremo de los niños que tienen déficit atencional, que en general no priorizan nada y pasa una mosca y se van con la mosca, pero después sienten un ruido y se van con el ruido. Y en general esos son los típicos niños que dicen, usted le pregunta, bueno, estaba en clases y ¿qué le pasó que se distrajo? No sé, simplemente me fui, desaparece. O sea, la meditación sería como un purificador de este rastreador en el cerebro para que podamos detectar y priorizar lo importante, mejor, digamos, ordenar. Andrea, tú como experta en neurología, además en medicina oriental, ¿puedes explicarnos un poco el funcionamiento de los pensamientos? Porque tenemos tantos pensamientos que funcionan solos en el fondo como loros y que nos van generando las enfermedades y todo. ¿Por qué se gatillan en forma tan automática y cómo podemos ir trabajando para ir tranquilizando eso y poder conectarnos un poco más? Bueno, se supone que en el fondo cada pensamiento es como el resultado de un procesamiento que hace el cerebro de todo lo que recibe, ¿ya? Y que cada pensamiento en el fondo es como una forma de supervivencia, ¿ya? Porque en el fondo yo me planteo un medio que tiene algunas circunstancias que me son relativamente adversas y yo busco ir resolviendo, digamos, esas circunstancias adversas para sobrevivir, ¿ya?
Lo que pasa es que generalmente también en la condición en que nosotros vivimos ahora, súper acelerados, estresados y todo, ese mecanismo de tener como que responder a muchas cosas que son adversas aumenta, y por lo tanto las personas sienten que el cerebro nunca para, o la cabeza nunca para. Es como que estoy todo el día resolviendo problemas y algunos hasta duermen y siguen resolviendo problemas. Y son muchas veces pensamientos repetitivos. Y son muchas veces repetitivos, que desde la visión oriental también se llama rumia mental, que es como los rumiantes que mastican una y otra vez lo mismo, y que también tiene finalmente una consecuencia también sobre los órganos. Claro. Porque en general, por ejemplo, ese tipo de personas que rumea mucho las cosas tiene una consecuencia sobre el sistema digestivo, que también es el rumiante, digamos. Claro. ¿Ya? ¿Y qué efectos tiene sobre el sistema digestivo el ser un rumiante mental? Puede ser que vaya a dos extremos también. Un extremo puede ser subidas de peso, ¿ya? Obesidad, qué sé yo, y el otro extremo es muy poca energía, falta, digamos, también de control o de crecimiento muscular, por ejemplo. Mira. Y problemas digestivos como hinchazón, meteorismo, todo lo que quieras digestivo. Reflujo. Pero adicionalmente abdominal. tienes tensiones nerviosas, estrés, un montón de otras cosas más. Porque Claro, adicionalmente. Porque no, en el fondo esos pensamientos los vas creando y los vas creando, los vas polarizando en los órganos, ¿no? Exactamente. ¿Y cómo podemos ir trabajando eso? Tú también, que ellos trabajas en tu desarrollo espiritual, en ir mejorando como ser humano. ¿Cómo podemos irnos aliviándonos de este tema? Porque claramente es un problema de la mayoría. Sí, es un problema global. Bueno, yo creo que en eso estamos todos, digamos. Por una parte, creo que hay algo que ayuda bastante, es que a veces nos creamos una serie de problemas que no son reales. Un poco porque a veces suponemos que va a pasar, creemos que el otro dijo que, nos parece que, pero son una serie de suposiciones que en realidad no existen. ¿Ya? Cuando uno saca eso, la verdad es que se alivia bastante la carga, no diría en su totalidad, pero sí en un porcentaje importante. Pero muchas veces gran parte del estrés está creado por nosotros mismos, en ese sentido. O sea, hay un problema como de decisión también, de no hacer el caso un poco a ese tipo de rumios. Y, por ejemplo, también en la visión oriental, para controlar la mente, también la meditación ayuda muchísimo. Y también, por ejemplo, los cantos que hacían los antiguos sabios, como los mantras, que seguramente habrán escuchado muchos, también ayudan, digamos, bastante en el control mental. Ahora, y en no crear esos parámetros que además suelen ser negativos, porque mientras más amenazado me siento, más negativa, digamos, es el filtro que uso como para ver mi ambiente. Sí, perdón, dale. Los mantras también te van generando vibraciones, ¿no? Y esas vibraciones van generando una armonía en los órganos y te van sanando también, van ayudando. Y van sanando también, sí. O sea, ese es el sentido que tiene, ¿no? Ese es el sentido. Y la mente finalmente también es resultado de una vibración. Claro. Entonces vamos vibrando hacia adentro con nuestros órganos. Claro. Entonces sería bueno recordar a nuestros auditores que escuchen mantras y música para meditar, está lleno en YouTube. Tú como doctora, ¿qué le podrías también transmitir a las auditores y editores en términos de ir desintoxicando el cuerpo, de ir limpiándose de repente mentalmente, de ir generando como un cierre emocional, mental, plantearse? Les recordamos que estamos en Conversando en Positivo con la doctora Andrea Chávez, neuróloga, experta en medicina oriental. Lo que pasa es que en general se suele asociar con el pasarlo bien, como mientras más tanto como, digamos, y mientras más me meto cosas en el cuerpo, parece que la paso mejor, y tal vez darle la oportunidad a darse cuenta que no necesariamente es así, ¿ya? Claro. Por una parte, creo que en general las comidas de las abuelitas también eran bastante más sanas y más equilibradas, porque hacían una cosa de esto, una cosa de otro. En general un buen plato, digamos, de cualquier época debería tener por lo menos 5 colores. Así que eso es como un dato fácil. O sea, no veo un plato colorido, un plato sano, ¿ya? Y
Básicamente tratar de encontrar, digamos, tiempos de relajo, porque yo creo que vivimos también tan apurados, tan estresados, que ni al cuerpo lo escuchamos, y cuando lo escuchamos suele ser ya un momento, digamos, un poquito tarde, claro. más tarde. Y con respecto a técnicas ancestrales, veía que mencionabas por ahí que es importante incorporar las técnicas ancestrales de sanación o herramientas de salud. ¿Qué técnicas ancestrales debiéramos recuperar? Integra la medicina oriental. Bueno, la medicina oriental en general es muy vasta las técnicas que tiene, ¿ya? Acá hemos mencionado algunas como la meditación, como, qué sé yo, el yoga, los mantras, pero también existen algunas otras, digamos, como el Tao Tai Chi, por ejemplo, o algunas otras familias de Tai Chi, que en general eran familias que transmitían ese conocimiento. O sea, el Tai Chi es una escuela como heredada de una familia, una enseñanza heredada de un linaje. Muchas de ellas venían de un linaje, de una familia que enseñaba eso, y el padre se lo transmitía, por ejemplo, al hijo, y así sucesivamente. Entonces, por eso tienen distintos nombres también. Y sobre todo yo creo que algo precisamente ancestral era como el reconocimiento y el valor, digamos, voy a decir algo que puede sonar raro, pero también de la armonía en general, y también de la valoración, digamos, como entidad que tiene un rol también social en una comunidad. Yo creo que eso se ha perdido un poco, que las familias están cada vez como más centradas en sí mismas, así como yo estoy bien, sí, mi mamá está bien y mi papá está bien, pero tal vez pensar en que en la antigüedad hay algunos escritos que señalan, por ejemplo, que una pareja cuando en la antigüedad pensaban tener un hijo, en realidad buscaban también beneficiar con ese hijo no solo a sí mismos, sino que también a toda la comunidad. Claro. ¿Ya? Entonces tal vez tener una visión un poco más abierta, porque últimamente estábamos como y los chilenos bastante cerrados de repente en algunas cosas, y nos haría bien tener una visión más comunitaria. Y Andrea, bajo también tu perspectiva y tu propio desarrollo, ¿cuál es la importancia del cultivarse espiritualmente? ¿Cómo uno se puede cultivar espiritualmente bajo tu prisma, bajo tu propia experiencia? Bueno, yo creo que eso es como un poco individual o personal, pero creo, a través de tu experiencia también, a través de la medicina oriental, porque también hay toda una filosofía detrás, ¿no? Sí. Yo creo que es fundamental porque permite en el fondo acercarse o permitirse también el ser feliz. ¿Permitirse? Ser feliz. Yo creo que también, por lo que mencionábamos de las formas de vida actuales, más bien las personas buscan un objetivo que generalmente es como muy externo, qué sé yo, ganar dinero, tener un auto mejor, que son objetivos que también pueden ser válidos y tampoco es que sea condenable, pero finalmente eso no genera, digamos, una tranquilidad interior. Yo creo que algo básico es que uno tiene que estar tranquilo con lo que sea que haga, ya sea que en tu trabajo, ya sea con tu familia, que las cosas que tú hagas te dejen tranquilo, te dejen en paz. Y eso yo creo que es como una base para partir. Si es que algo de lo que tú haces te genera alguna contradicción o algo que te parece que no está bien, entonces tal vez el camino sea otro. Pero uno siempre sabe su camino. ¿Y qué debería hacer uno si en el transcurso del día uno se ha encontrado con un par de contradicciones? Evaluarlas, analizarlas, ver qué pasó con mis emociones, qué pasó con la otra persona. ¿Qué pasó conmigo y qué pasó con el otro? Porque uno siempre genera, digamos, un origen y ese origen lleva a un resultado. Entonces, por ahí había un maestro muy sabio que decía, por sus frutos los conoceréis. Entonces también es como ver también cuáles son nuestros frutos en la vida. Si son frutos buenos o son frutos que a lo mejor, claro, son buenos para mí, pero no son buenos para los otros. Entonces ahí también hay una falta de armonía, porque la armonía se supone que beneficia al mayor número de involucrados. O sea, ser un poquito más autocríticos. Amorosamente autocríticos, claro. No lapidarse, pero sí revisarse. Y en esa misma línea, Andrea, bajo la perspectiva, digamos, oriental, ¿cómo podemos iniciar, digamos, para los auditores y auditores un camino de mayor armonía, de mayor reflexión, de mayor felicidad interna?
Yo creo que pasa, digamos, también no solo por la reflexión, sino que también por la valoración de lo que dicen los otros, ¿ya? No en el sentido, digamos, de que me deje llevar por todo lo que el resto dice, porque también el resto dice muchas cosas, pero sí en el sentido de respetar también a los demás. Yo creo que nos hemos convertido un poco en una sociedad un poco respetuosa de lo que les pasa al resto o de las consecuencias que va a tener para el resto. Es decir, si está bien para mí, bueno, el resto prácticamente que se pudre, y a veces esa es alguna concepción que uno ve, que las cosas funcionan así. Y finalmente, en la visión oriental, uno es todos y todos son uno. Claro. Entonces no tiene mucho sentido, digamos, perjudicar al todo. Pero esa separación que nosotros tenemos como occidentales es bastante difícil de romper. Pero a veces hay algo tan simple como ponerse en el lugar del otro que ayuda simplemente a darte un espacio de ver, bueno, cómo el otro le afectó lo que tú hiciste o lo que dejaste de hacer. Y en términos de separación también se da que hay diferencia entre la visión oriental y occidental, que nosotros somos más que el cuerpo, ¿no? Nosotros nos identificamos absolutamente con el cuerpo y eso está relacionado con la salud también, y la visión oriental es que no somos el cuerpo. No somos el cuerpo y somos más que el cuerpo. Claro. ¿Y cómo podemos lograr un poco esa desidentificación? Yo creo que en general todas las personas lo sienten de alguna manera, ¿eh? ¿Que somos más que el cuerpo? Que somos más del cuerpo. Porque uno muchas veces se da cuenta de que por una parte, digamos, el cuerpo es un poco finito, tiene un término, pero también muchas veces uno o las personas, digamos, cuando simplemente se sientan en un momento tranquilo y disfrutan, por ejemplo, de un concierto como el que mencionabas, o disfrutan de la música, o disfrutan de un atardecer, saben que esa sensación que está ahí no la produce el cuerpo. ¿Ya? Y por muy desarrollado que esté el sistema nervioso, hay y por muchas teorías que tenga al respecto, hay muchas cosas que no son solamente explicables por el sistema nervioso. Claro. Y bajo ese punto de vista tú has trabajado bastante con el concepto de la muerte y con las personas. ¿Cómo uno puede ir o debe ir preparándose para el minuto final de nuestro cuerpo físico? Bueno, alguien dice por ahí que se muere como se vive. Entonces, en el fondo, cada día debería ser una preparación. Ahora, a veces eso suena como muy teórico, así como, sí, pero en realidad tengo 15 años, ¿cómo me voy a preparar? Pero en general es más bien, yo creo que se basa en algo muy simple, que es vivir de acuerdo, digamos, a mi brújula interior. Yo creo que si alguien vive de acuerdo a su brújula interior, finalmente va a llegar al puerto. ¿Cómo es vivir con la brújula interior? El guiarse un poco por la intuición. Por la intuición, por la conciencia, por saber que el trabajo que desarrollas o la labor que desarrollas está en armonía con el resto, que beneficias a otros. Nosotros no somos seres hechos para beneficiarnos solamente en nosotros mismos o solo para sentirnos bien nosotros mismos, sino que somos seres que estamos hechos para vivir en comunidad. El hombre es un ser gregario y hay algunos que son muy respetables y que son muy especiales, que están, digamos, mandatados de alguna manera o autodeterminados para vivir solos y llevar una vida como más monástica, etcétera. Claro. Pero la mayoría de los seres humanos estamos mandatados o determinados para vivir en comunidad. Y en ese sentido un poco tú lo haces ya. ¿Cuál es la importancia del servicio y del dar? Bueno, es la expresión, digamos, efectiva de eso. Y yo creo que es la confirmación de que en general somos solo un gran cuerpo, digamos. Y por lo tanto debemos siempre estar haciendo un aporte, ¿no? Deberíamos siempre estar haciendo un aporte en la forma en que cada uno pueda. Porque además cada uno tiene distintos talentos y cada uno puede aportar. Finalmente, en una gran tarea, digamos, los detalles son lo más importante. Es cierto. Cuando tú mismo que has hecho, digamos, grandes eventos y todo, te fijas, faltó este detalle que parecía mínimo, chuta que es importante. Pero eso implica, digamos, también que
en tu trabajo tienes que, para poder cubrir tantos detalles, una sola persona nunca lo puede hacer. Tiene que haber un equipo, y un equipo en el que tú confíes, en que tengas una confianza. Y en ese sentido, el sentido de la vida bajo la visión oriental, entonces, ¿es eso el servicio, el dar? Es el servicio, es el dar. Y encontrar en eso, digamos, la realización también interior. Es decir, cuando tú dices, estoy en casa, he cumplido con lo que venía a hacer y me puedo marchar en paz. Ha sido exquisito escucharte, Andrea. La verdad, una lluvia de bienestar y muy, muy lindo. Nos gustaría que dejaras algunas palabras para nuestros auditores sobre esto. Un regalito para que la gente se vaya a su casa con esta joyita de sabiduría tuya. Con respecto a algo que mencionaste, que es que no somos solo el cerebro y no somos solo este ego, sino esta sensación de la que hablabas sobre cuando experimentamos la música, cuando estamos en contacto con la naturaleza, cómo conectarse con ese espacio que no es el del charlante. Bueno, creo que finalmente, como ya lo han dicho muchos, somos seres muy sutiles y sensibles. Y lo sutil no va solo por el cuerpo, por su sensibilidad física, digamos, su sensibilidad sinestésica, etcétera, sino que más bien tiene que ver con que somos seres que tenemos un alma sintiente. Y que cuando sentimos eso y nos conectamos además con los demás, podemos lograr una armonía interior. Creo que somos seres que estamos hechos para vivir también con los otros y también percibir lo que al resto le pasa, que te importe lo que al resto también le pasa. Y en la medida, digamos, que nos importa el resto, también demostramos amor y vivimos en amor, ¿no? Porque si tú amas a alguien, en general siempre te va a importar. Uno no podría decirle a un hijo, bueno, me da lo mismo lo que te pase. En general, siempre si amas algo te va a importar. Y tal vez esa sutileza, digamos, del alma, de que también hay una conexión con las almas de los demás y de poder recibir o percibir qué es lo que el resto necesita, pero verdaderamente, no físicamente, puede ser un aporte. Excelente. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, Andrea. Por tu aporte, a todas las amigas y amigos que nos escuchan. Gracias, Aleca, y muchas gracias a todos los amigos por escucharnos, y hasta una nueva oportunidad. Buenas tardes. En MCA Radio estamos convencidos que conversar hace bien, y si lo hacemos de forma positiva, entonces es mucho mejor. Edgardo Fogel te acompañó en una amena y profunda charla. Esto fue Conversando en Positivo, un momento de luz para compartir experiencias de vida por MCA Radio, resonando con el alma.